La guerra, un concepto que en los últimos tiempos se ha convertido en un tema de reflexión visual y simbólica. Así, en un mundo atravesado por conflictos de gran escala, las imágenes han tenido un papel esencial en el relato de los acontecimientos. La representación del conflicto también ha servido para expresar emociones, ideologías y posturas políticas, mostrando la guerra desde múltiples enfoques. Y pese a que en un primer momento fue representada de forma heroica y épica, con el paso del tiempo, el arte comenzó a adentrarse en una visión más cruda y realista del conflicto. Así, a lo largo de estos dos últimos siglos, no solo se han transformado territorios y vidas, sino también imaginarios colectivos, ya que a través de la imagen se ha exaltado la violencia, denunciado la barbarie, llorado la pérdida y manipulado la verdad. En este recorrido veremos distintos ejes que revelan cómo se articula la experiencia bélica en la visualidad. Uno de los ejes más potentes es la propaganda y manipulación visual, ya que la guerra no solo se combate con armas, sino también con imágenes, las cuales, lejos de limitarse a documentar el conflicto, lo construyen, justifican y glorifican. De este modo, la propaganda actúa como una forma de violencia simbólica para moldear la percepción del conflicto, exaltar el patriotismo o justificar la violencia. Durante la Primera Guerra Mundial, la creación de carteles masivos de reclutamiento evidenció el poder de la imagen directa. El ejemplo más icónico fue el "I want you for USA Army", donde el tío Sam llama a los jóvenes estadounidenses a alistarse en el ejército. El cine también fue un campo clave de propaganda visual en el siglo XX. El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl construyó una mitología visual del Tercer Reich, presentando a Hitler como una figura casi divina en una puesta en escena diseñada para provocar admiración y obediencia. Un ejemplo distinto de propaganda fue la publicidad comercial que hizo Coca-Cola durante la Segunda Guerra Mundial, distribuyendo su producto entre los soldados estadounidenses en el frente y promoviendo una imagen de hogar, moral alta y americanismo. Luego, la fotografía, aunque aparentemente objetiva, también ha sido utilizada con fines manipulativos, con ejemplos tempranos como las imágenes de Roger Fenton en la Guerra de Crimea, evitando cualquier muestra de sufrimiento y mostrando un conflicto casi limpio, o la célebre fotografía del miliciano caído de Robert Capa en la Guerra Civil Española, cuya autenticidad fue discutida y se convirtió en símbolo de la lucha republicana. En la pintura, una de las obras más destacadas en la glorificación de la lucha armada es La libertad guiando al pueblo de Delacroix, en la que se representa la Revolución de Julio en Francia y en donde la mujer personifica la libertad, el sacrificio y el heroísmo popular. La arquitectura nazi, diseñada en gran parte por Albert Speer, tenía como objetivo imponer visualmente los valores de orden, unidad y supremacía. Un ejemplo clave es Zeppenfield, en Nuremberg, concebido como un escenario propagandístico donde los congresos del partido nazi se transformaban en auténticos espectáculos de poder. Por último, la escultura del Soldado de Bronce, erigida en la era de Stalin, la cual glorifica al Ejército Rojo como el liberador de Estonia. Sin embargo, para muchos estonios representa la ocupación y el control soviético. El segundo eje se refiere al cuerpo como campo de batalla, ya que la guerra, ante todo, se libra sobre el cuerpo humano, que puede ser víctima, arma, trofeo y testimonio. A lo largo de la historia, el cuerpo ha sido representado como símbolo de heroísmo, víctima del horror, instrumento de poder o espacio de resistencia. Desde el soldado idealizado hasta el cadáver mutilado, la cultura visual ha convertido la anatomía en el principal testigo del conflicto, plasmando su impacto físico y simbólico, y revelando tanto su fragilidad como su fuerza y capacidad para narrar lo indecible. Un ejemplo paradigmático es la icónica fotografía levantando la bandera en Iwo Jima, que muestra el cuerpo colectivo de soldados estadounidenses como símbolo de victoria y unidad, representando el heroísmo físico del combatiente. No obstante, frente a esta exaltación del cuerpo heroico, artistas de distintas épocas como Goya, Manet, Otto Dix o Picasso ofrecieron una mirada profundamente crítica sobre la guerra. Sus obras muestran una realidad brutal para el soldado común y la población civil, cuerpos desfigurados, amputados o destruidos por la violencia. A través de estas representaciones, la pintura se convierte en una forma de denuncia que desmantela cualquier narrativa glorificadora del conflicto, revelando un creciente desencante hacia la guerra y presentándola como una fuente de horror, sufrimiento humano o degradación física. Lo mismo sucede en la fotografía y en la escultura, que han servido para mostrar el cuerpo como víctima directa de la guerra. Ejemplos destacados son la ejecución de Saigón, que captura el momento exacto en que un general survietnamita dispara en la cabeza a un prisionero del Vietcong, una imagen de la guerra de Bosnia, donde un soldado serbio patea el cadáver de una mujer civil bosnia en la calle, y el memorial de los soldados mutilados en Francia y Alemania durante la Primera Guerra Mundial, que muestra cuerpos amputados o gravemente heridos. Frente a estas representaciones de violencia, el arte performance ofrece una reflexión simbólica sobre el sufrimiento. En Baikal Baroque, Marina Abramović se sienta durante días a lavar huesos sangrientos en una acción ritual que remite a las masacres de la guerra en Yugoslavia, convirtiendo su cuerpo en un acto que simboliza la futilidad de tratar de limpiar las manchas de la guerra. En el ámbito cinematográfico, el cuerpo ha sido retratado como un campo de batalla físico y mental, con representaciones tan crudas y realistas como la escena inicial del desembarco en Normandía en Sagar al soldado Ryan.
la cual provocó tal impresión que incluso veteranos afirmaron que era lo más cercano a revivir aquel día. En el filme Ven y mira, el cuerpo de un niño bielorruso envejece y se consume por dentro en apenas unos días, todo ello transformado por el horror nazi. Trauma y memoria. La guerra no termina cuando cesan los disparos, sino que sus huellas persisten mucho más allá del campo de batalla, inscritas en los cuerpos, mentes y sociedades. Las pérdidas, los horrores presenciados y la violencia sufrida dejan marcas difíciles de borrar, por lo que el trauma del conflicto se manifiesta en silencios, ausencias, cicatrices físicas y psicológicas. En el arte, este proceso de memoria se convierte en un acto político y social, basado en preservar el recuerdo para evitar la repetición del horror, dar voz a las víctimas y confrontar las consecuencias del conflicto. Los memoriales de guerra hacen recordar y sentir el trauma. Así, espacios como el Memorial del Holocausto o el Memorial de la Paz de Hiroshima confrontan al visitante en el vacío, la pérdida y el dolor, invitándole a una experiencia física y emocional en la que reflexionar sobre la violencia vivida. El estrés postraumático se refiere a las reacciones psicológicas tras vivir eventos traumáticos como la guerra, incluyendo síntomas como ansiedad, depresión y dificultades para reintegrarse en la vida cotidiana. En estas imágenes se aprecia a un soldado experimentar dicho trastorno, todo ello tras mostrarle parte de su uniforme de guerra. Además, películas como The Deer Hunter muestran cómo la violencia vivida en el frente persigue a los soldados una vez en casa, alterando su mente y su vida cotidiana. En el plano pictórico y escultórico, muchas obras muestran cuerpos fragmentados o expresiones de dolor como reflejo del trauma interior. Madre con su hijo muerto simboliza el duelo colectivo. El hombre que camina representa al individuo marcado por la experiencia bélica y una víctima de la sociedad expresa la frustración y el desencanto tras el conflicto. Un ejemplo relevante en este apartado es el cómic Maus de Art Spiegelman, donde el autor reconstruye la historia de su padre, un superviviente del Holocausto, y reflexiona sobre cómo el trauma se transmite incluso a quienes no vivieron directamente la guerra. Una obra maestra del cine es La lista de Schindler, donde el protagonista vive su propio proceso traumático al enfrentarse al horror del Holocausto. Último eje, inmersión en el combate y sumergirse en la guerra, la cual no es solo un hecho histórico, sino una experiencia intensa y desbordante en la que la inmersión busca transmitir el caos, el miedo y la fragilidad del cuerpo ante la violencia, permitiendo así al espectador sentir de forma directa el impacto del conflicto. Este tipo de representación visual intenta así acercarnos al centro de la batalla, explorando la delgada línea entre empatía, horror y fascinación. En este contexto, muchas formas de expresión buscan no solo mostrar, sino hacer sentir. La representación se vuelve inmersiva, pues no basta con contemplar una imagen o una escena, sino que el espectador es arrastrado a vivir la guerra desde dentro, como si estuviera en el campo de batalla. El cine es uno de los medios más eficaces para lograr esta inmersión, consecuencias que recrean la confusión y el ritmo frenético del combate. Así, el espectador puede experimentar la tensión, el miedo y la adrenalina que sienten los combatientes. A su vez, los videojuegos bélicos han perfeccionado una experiencia interactiva que sitúa al usuario en un rol activo de soldado, amplificando la sensación de estar dentro del conflicto y abriendo debate sobre sus implicaciones éticas y psicológicas. Una pintura muy destacada en este sentido es la obra Escocia por siempre de Elizabeth Thompson, donde rinde homenaje a la valentía del batallón de los Scots en la batalla de Waterloo de 1815, mostrando así una escena llena de acción en la que el espectador se ve expuesto al terror de la batalla. Ya para finalizar, y como conclusión, esto ha sido un breve recorrido por algunas de las formas en que la guerra ha sido representada en el arte y en la cultura visual, yendo desde la propaganda y el cuerpo herido hasta el trauma y la inmersión en el combate. Lejos de una única visión, estas imágenes construyen una memoria compleja del conflicto, revelando su crudeza, su impacto emocional y su capacidad para interpelar al espectador. Por último, las referencias y la bibliografía que se ha utilizado para la realización de dicho vídeo.